el poder que quiere dominar el mundo. Y hablamos en futuro, pero hoy vamos a ver también que este mismo poder ya estaba en el pasado. Empezamos a leer Daniel capítulo 7. Iremos versículo por versículo, hemos puesto una ilustración de cada versículo o 2 versículos para que veáis cómo realmente hay una asociación de conceptos y así visualicéis quizá mejor lo que Daniel estaba viendo. Llegará un punto en medio de los versículos que empezaremos a hacer una información más extra de lo que se está leyendo, que es a lo que nos va a llevar el texto. Esto empieza así. Y mirad cómo una vez más Daniel sitúa el momento en el cual él tiene este sueño. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y ahora si me detengo aquí digo, ¿y esto qué es? ¿Todo lo que vio? ¿Se había tomado algo que le hacía ver cosas tan extrañas, Daniel? ¿O esto tenía algo de significación profunda? Bueno, en Daniel 2 lo clavó, ¿eh? Pues veamos ahora con Daniel 7 qué nos dirá al respecto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y ahora mirad cómo empieza. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Os recuerda algo esto sobre Daniel 2?
Hay un paralelismo tremendo entre esta profecía y la anterior. Vamos por partes. 4 bestias. Van apareciendo sucesivamente Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. ¿Por qué se las describe así? Pues esto lo iremos viendo. Bíblicamente hemos visto que al principio él ve que hay unos vientos que chocan entre sí. Los vientos en profecía es conflictos bélicos, guerras. ¿Se produjeron estas guerras? Efectivamente, es la forma en que estos imperios fueron sucediéndose uno al otro. ¿Y salían de dónde? Del mar. Y el mar en profecía son multitudes de gente, mucha gente. Aquí tenéis el paralelismo. Supongo que mientras iba leyendo quizás ya estabais mentalmente asociando conceptos con la anterior profecía. Babilonia, cabeza de oro en la estatua de Daniel 2, león alado en la profecía de Daniel 7, Medo-Persia, pechos y brazos de plata, el oso, que tenía 3 costillas entre los dientes. Y luego veremos qué es esto. Grecia, la parte del bronce, aparece también como el leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Roma, que hemos visto también que aparece esa bestia, que incluso dice que tiene algo de hierro, ¿no? Está desmenuzando con el hierro. Y vimos también la parte final, Europa más papado en Daniel 2, en los pies de barro mezclado precisamente con el fango, con el hierro, y vimos y veremos cómo esa grande bestia también va a significar Roma, Europa, más algo más. Ahora algo sorprendente. Y ahora os recordaré algo de lo que estuvimos hablando sobre diosas. El versículo 17, él sigue narrando. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Vamos a verlas por partes. Primero ve un león alado. Es el símbolo de Babilonia. Mucha gente, cuando ve la puerta de Istar, se puede fijar en que hay el león, pero a veces no se dan cuenta, aquí y en otras representaciones, que precisamente el león también puede llegar a tener alas, como aparece aquí. ¿Por qué aparece con alas? Mirad, recordad, el dominio de Babilonia, aquí veis el terreno que llegó a ocupar. Fijaos qué llegan a decir en este artículo. Cuando Nabucodonosor ordenó la reconstrucción de la antigua ciudad de Babilonia a mediados del 1er milenio antes de Cristo, las paredes de los templos, puertas y palacios se decoraron con imágenes de bestias míticas, protectoras, y de animales consagrados a los dioses, representados en paneles de ladrillo vidriado en brillantes colores. Este león, que simboliza los poderes de la diosa babilónica Istar, era uno de los aproximadamente 120 leones que recubrían las paredes de la vía procesional en Babilonia. Su función era proteger esa ruta sagrada, sobre todo cuando las estatuas de los dioses babilónicos pasaban por él y por la puerta de Istar, camino del templo donde se celebraba el festival de Año Nuevo. Había la puerta de Istar, pero había todo este pasillo, esta vía procesional, donde las paredes también estaban decoradas con este tipo de animales, y en este caso en concreto, el león alado. Y a veces puedo decir, qué bonito, león alado, muy bien, pero ¿a qué hacía símbolo? Pues precisamente la diosa Istar. Qué cosas, ¿eh? Y esto lo refleja también Daniel en la profecía. Por tanto, sí, aún todo esto tenía que ver con diosas. Volvamos con estas 4 bestias. Luego ve ese oso, que es Medo-Persia, más alzado de un lado que del otro. ¿Por qué lleva 3 costillas en la boca? Porque conquistó Lidia, Egipto y Babilonia. Fijaos, cómo la profecía detalla precisamente que devora mucha carne. Y aquí veis los territorios precisamente. ¿Por qué estaba más levantado de un lado que del otro este oso? Recordad, los medos y los persas se unen, pero unos eran más poderosos que los otros. Por eso esa bestia, que es solo una, anda un poco iniesta. Luego viene la otra bestia, el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Grecia. El territorio muy extenso, pero hay algo que debemos recordar. Grecia, lo vimos, con Alejandro Magno a la cabeza, hizo unas conquistas muy rápidas
Eso es el símbolo precisamente de las 4 alas. Alas, más rapidez. Y las 4 cabezas denotan la repartición de su imperio por 4 generales, que ya lo vimos en la profecía de Daniel 2. Seleuco I Nicator, Ptolomeo I Sóter, Lisímaco de Tracia y Casandro de Macedonia. Pero después viene la bestia más bestia de todas. ¿Y qué era esta bestia? Si recordamos la estatua de Daniel 2, vamos asociando conceptos. Roma y las tribus bárbaras en Europa. La bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. ¿Recordamos en cuántos se quedaron al final? De las 13 aproximadamente tribus bárbaras, 10, que fueron las que terminaron consolidando lo que es Europa. Aquí tenéis precisamente cómo era el Imperio Romano. Abarcaba muchísimo, más que todos los otros imperios anteriores. Pero luego de ellos, ¿qué sucede? Vienen los bárbaros y queda todo repartido de este otro modo. Y es lo que finalmente se termina convirtiendo en Europa. El texto de Daniel 7 nos sigue diciendo: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Recordáis cómo terminaba la estatua de Daniel 2? Que aparecía en escena la roca que impactaba en los pies, desmenuzaba toda la estatua, se convertía en un gran monte. ¿Y qué simbolizaba? Lo vimos claramente. La segunda venida de Jesús, ya poniendo su imperio definitivo por siempre. Pues aquí nos viene a decir lo mismo. Además, nos da un detallito ya extra. ¿El reino es solo de Dios? No. También lo poseerán los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos? Ahora, claro, cuando uno dice santos en nuestro país, en la cultura que tenemos por aquí, entendemos por conceptos a alguien que está en un altar, es San no sé qué, San no sé cuánto, y San Pancracio, lo que queráis. Bueno, bíblicamente los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los santos. Por tanto, que la Iglesia Católica diga ese es un santo o lo hacemos santo, no necesariamente es verdad. Dios sabe si será salvo o no esa persona, pero no es el significado de los santos bíblicos para nada. O sea, nos está diciendo que los salvos de todas las épocas son los que van a heredar también el reino de Dios. Y mirad esto otro. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Desde luego, ya por la descripción vemos que es una bestia totalmente distinta. Y él quería saber, Daniel, ¿qué es esta cuarta bestia? Bueno, pues mirad. Continúa diciendo: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estamos viendo algo ya distinto aquí. Ese poder se dedica a ir contra los santos, que bíblicamente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué poder llegó a hacer esto? Además dice, y los vencía. ¿Ya habéis visto? Lo aplastaba todo, lo desmenuzaba todo. Deberemos indagar un poco para saber quién era este poder. Continúa diciendo: hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Llega un punto y final sobre esa bestia. El anciano de días, o sea, ¿quién es el anciano de días? La descripción que siempre se da de ¿quién? De Dios Padre, ¿no? Y dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Por tanto, a veces pensamos solo en que el Dios es el que hace el juicio, ¿no? El juicio final, siempre se habla de esto, pero es que también dice que se da ese juicio a los santos, a los humanos que han sido salvos. Y llega ese tiempo y los santos reciben el reino. Bien, el reino de Dios, evidentemente.